No hay una definición como hard definition, pero mi definición un poquito es las características que pueden tener estas empresas, aunque unas que, bueno, toman mucho más tiempo en construir, toman mucho dinero, por ejemplo, en hacer un producto. Hay, por la complejidad, obviamente la parte de desarrollar ese producto puede ser como a lo mejor que sea posible o a lo mejor casi imposible, depende. Hay mucho riesgo en esto, como technical risk. Y otra parte también importante es que están basadas o tienen un punto muy fuerte respecto con intellectual property, como IP, como knowledge, como vienen basadas, por ejemplo, muchas desde investigación, entonces el valor también proviene de a lo mejor de pues una patente, un algoritmo, algo de, ya, de investigación. Entonces también es como esas características las hacen como tienes que saber cómo poder manejar eso, cómo poder, por ejemplo, empaquetar la información, cómo poder controlar ese tipo de, mejor de knowledge y cómo poder venderlo, ¿no? De empresas hay dos tipos de riesgos, ¿no? Como el market risk, que puede ser como lo que yo voy a construir, alguien lo quiere, puede ser que sí, y el otro es como el technical risk, como y si ya sé que lo quieren, puedo yo desarrollarlos, es posible para mí desarrollar el producto que ellos quieren. Entonces, si comparamos con a lo mejor otro tipo de empresas, otro tipo de productos, a lo mejor, por ejemplo, se pueden llamar como shallow startups, más como a lo mejor como aplicaciones o a lo mejor como tipos, a lo mejor digitalizar algo. Tal vez hay un riesgo del mercado, un market risk, como saber si las personas van a querer ese producto, pero no necesariamente hay un riesgo técnico. Es bastante fácil desarrollar mejor una página web, una aplicación, etcétera, etcétera. Para mí lo que fue lo bonito y lo que como me inspiró también por ejemplo, a seguir este tipo de mastery y este tipo de crear este tipo de empresa, era, por ejemplo, es porque era la oportunidad de hacer como, a lo mejor resolver un problema grande, como no nada más ser otro tipo de producto, algo así, sino resolver un problema, a lo mejor relacionado con, por ejemplo, aquí era con biología o son cosas que pueden cambiar la forma de, no sé, de muchas personas, de cómo de vivir o así. Entonces creo que tiene un impacto muy grande este tipo de ventures y para mí era muy buen reto el poder tratar de hacer esto. Eh, También lo que se me hacía muy interesante es que cuando estás en este tipo de environment, tienes la oportunidad de trabajar con gente pues muy buena de todo el mundo. Pueden ser investigadores, pueden ser directores de empresas, pueden ser como que la comunidad es es muy intelectual, es muy buena. Y esa interacción también se me hacía como muy interesante el poder como vivirla. Y también, obviamente, hay un problema muy grande y eso pasa un poquito más en Europa, pero hay mucho research, hay mucha investigación muy buena, todo lo que tiene que ver con basic research y cosas así, pero ese saltito de llevar la investigación hacia comercializar un producto es lo que faltaba, o sea, es muy poca la investigación de calidad que llega a un producto final bueno, crear una empresa o algo así que puede ser exitoso. Y bueno, también hablando de problemas, hay muchos problemas que son muy comunes en este tipo de startups. Primero, obviamente, hablando de que toman más tiempo y que también toman más dinero, por ejemplo, para desarrollar todo eso, el producto. Obviamente, cuando estás en los pasos intermedios, va a ser más trabajo de crear, por ejemplo, un MVP o algo más común. Como cómo comprobar que la gente va a querer eso, lo que tú quieres desarrollar, si no lo has desarrollado todavía. Entonces, eso es como son como cosas como muy importantes, el poder resolverlas en tiempo. Muchas veces hay letters of intent, hay proyectos que puedes venderlos antes de crearlos, entonces son problemas que se van presentando cuando tratas de resolver ese tipo de empresas. Creo que para mí ahorita lo importante, lo que tengo experiencia, es poder contar cuáles han sido los pasos que nosotros hemos tomado, que yo he tomado desde que me gradué hasta crear como la empresa. Bueno, primero que nada, como les dije, cuando estaba haciendo la maestría, después de un año de conocer la parte como teórica y mucha parte en cuanto a
propiedad intelectual, cómo empaquetar este conocimiento, cómo poder controlarlo para poder tal vez después, no sé, utilizarlo. Ahí toda la parte de business. El último año lo que hacen es como te juntan con otros 2 compañeros, a lo mejor, de la clase, y juntos ustedes eligen proyectos de idea providers, de personas, de maestros, de profesores de universidad, de investigadores que tienen ideas, que tienen inventos, patentes, y que quieren llevarlo al siguiente nivel. Entonces lo que hacen es juntan a nosotros como estudiantes con ellos para crear, bueno, para saber si para validar o invalidar las ideas que tienen. Y para, bueno, seguir, ojalá que se pueda seguir, crear una empresa y, bueno, seguir todo el camino. En nuestro caso, para mí me juntaron con dos amigos, que fue como Chris y Felix, y los idea providers con los que elegimos trabajar eran 3 3 doctores que habían terminado sus PhDs y estaban involucrados en 3 áreas de investigación: inteligencia artificial, óptica y fotónica y microfluídica. Entonces ellos tienen una idea de poder combinar estas 3 tecnologías para desarrollar un producto, un instrumento que iba a servir para biólogos, para desarrollar algún tipo de experimentos. Y porque al final de lo que se trata, creo que es de poder, como hay una frase muy famosa que es como get out of the building, ¿no? Tienes que ir de afuera, tienes que hablar con gente, tienes que saber cuáles son sus problemas y si tiene un problema y tú después poder crear algo. Entonces lo que nosotros hacíamos siempre es como utilizar la parte primera de, esos son como por ejemplo emails que podemos mandar a investigadores, siempre diciendo, por ejemplo, yo soy un estudiante que estoy creando este nuevo proyecto de investigación y me gustaría hablar contigo e investigar qué es lo que hacían, que es como darles esa seguridad de que lo que hacían es como algo importante, y lo que queríamos saber era cuál era su problema, si tienen un problema, pues sí, qué tan grande era ese problema, y si había otros investigadores o otra gente con los mismos, pues sí, con lo mismo. Entonces, bueno, para mí así fue como empezamos a ir. La segunda parte es obviamente tener como entrevistas. Lo que queríamos era conseguir como entrevistas ¿para qué? Para validar o invalidar las hipótesis que teníamos. ¿Qué tipo de preguntas cuando es lo que tienes que preguntar? ¿Qué tipo para recibir una respuesta que valga la pena, que valide o invalide tu hipótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre cuando nosotros muchas veces empezamos a preguntar, ¿usted cree que nuestra idea es buena? Y a lo mejor muchas veces ellos decían, pues sí, pues no, creo que sí, todo eso, pero al final era como, eso no tiene nada de base, ¿no? O preguntamos, por ejemplo, aquí como, ¿a cuánto pagaría usted por este aparato que le podemos ofrecer? Y como son cosas que no te dan como una buena base para validar o invalidar tus hipótesis, ¿no? Entonces, ese tipo de conocimiento es lo que fuimos como adquiriendo durante todos esos meses para poder decir, ok, una mejor pregunta en vez de decir, ¿cuánto pagarías tú por esto? Que no saben, es mejor, ¿cuánto has gastado en el último año en instrumentos? Y pues, la conclusión fue no. La conclusión fue, tal vez tenemos que hacer como pivotear, ver a otro mercado, hacer algo diferente, porque al final, cuando queramos como hacer como escalar, pues no vamos a poder construir un business case suficiente como atractivo para a lo mejor inversionistas, para otras personas.